¿Cómo están, queridos alumnos? Reciban el cariñoso saludo de su profesor William Ríos. Espero que todos estén en casa, cautelando su salud y la de los suyos. Y como siempre, pues, practicando su curso de razonamiento verbal. Bien, hemos trabajado en lo que vaya de este tránsito de este año. Hemos trabajado el tema de sinónimos, hemos trabajado el tema de antónimos. El video pasado desarrollamos la teoría y la práctica de el tema de series verbales, y el día de hoy pasamos pues al cuarto punto de nuestro sílabo. Es el tema de el término excluido. Recordemos un tanto lo que era una serie verbal. Era una sucesión de palabras que compartía un mismo campo semántico, y el objetivo era encontrar alternativa que pertenecía a ese campo semántico. Esta vez el proceso es inverso, ¿no? Me explico. Nos dan un conjunto de palabras, ¿verdad?, que conforman un campo semántico, y nos piden que identifiquemos el término que no pertenece a ese campo semántico, ¿ya? Ese término identificado, reconocido como el término ajeno, es el término excluido, el término intruso, ¿ya? Bien, muchachos, acompáñenme a la pizarra pues para repasar este interesante tema. Bien, dice: el término excluido. Definición: es la palabra o término que no, mucho ojo, que no pertenece al campo semántico propuesto en el ejercicio. Tú sabes lo que es el campo semántico. Es un conjunto de palabras que, a pesar de ser diferentes, comparten ciertos rasgos de su significado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el término excluido es el término que no forma parte de ese campo semántico. Bien. Existen diversos casos. Aquí hemos tratado de repasar los más usuales, ¿ya? Siempre apelando pues a tu gran deseo de participación, vamos a enfocar caso por caso para que vayas recordando, porque los casos ya son conocidos, son términos que tú ya manejas, ¿verdad? Y des la respuesta a cada uno de estos ejercicios, y luego yo paso a explicar, ¿verdad? A explicar y repasar lo que tú ya bien puedes entender, ¿ya? Te voy a dar entonces unos segundos, ¿verdad?, por cada uno de esos ejercicios. Marca tu respuesta. Bien, muchachos, ¿correcto? Entonces, has estado recordando tus relaciones fundamentales que las venimos trabajando ya de la clase anterior, ¿verdad? Incluso desde una primera clase que tuvimos pues de modo presencial. Bien, vamos a explicar cada uno de los casos con mucha atención, porque la tarea que vamos a dejar, la tarea número 4, tú vas a tener que reconocer, la relación, el caso, ¿verdad?, del que trata el ejercicio en cuestión. A ver, observamos por acá. Dice, primer caso, el caso de la sinonimia. Es el caso más común de los ejercicios, ¿ya? Es el más común. ¿Por qué, profesor, se le llama así sinonimia? Fácil, pues, muchacho. Tenemos un enunciado, ¿ya? En este caso el enunciado es el término insólito. Este es el enunciado. Vamos a resaltarlo. Este es el término base. Y encontramos 5 alternativas: inusual, extraño, arcaico, inusitado y raro. Bien. Se le llama sinonimia, ¿por qué? Porque en este caso tenemos de las 5 alternativas 4 sinónimos del enunciado, excepto uno. Aquel que no es sinónimo, entonces será la respuesta al ejercicio.
Bien, recuerden muchachos, ¿qué significa el término insólito? Prefijo in significa no. La palabra sólito significa común, ¿ya? Sólito significa común. Entonces, ¿qué será lo insólito? Lo que no es común. En otras palabras, lo extraño, lo raro, lo chocante, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver cuáles son los sinónimos de este término. Inusual, extraño, ¿verdad? Extraño también. Inusitado, que no se usa, no se acostumbra, y lo raro. Entonces, tenemos 4 alternativas que son sinónimas y solo hay una que no pertenece a ese campo semántico. Ese término es arcaico. ¿Por qué, profesor? Arcaico significa muy antiguo, correcto, muy antiquísimo. ¿Estamos? Muy bien. Se refiere pues al tiempo, no a la frecuencia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ese es el primer caso, es el caso más común, donde hay un enunciado, 4 sinónimos y un término que no tiene nada que ver con ese sentido, ese campo semántico. Entonces, ese es el término que se debe excluir, ¿correcto? Muy bien. Pasamos al segundo caso, la antonimia. Es un caso un tanto más raro en relación al anterior. ¿Por qué se le llama antonimia? Fácil, pues muchachos. Vamos a ver el enunciado, en este caso, epílogo, ¿ya? Ese es el término, el encabezado, el enunciado, término base. Muy bien. De las 5 alternativas, hay 4 que son antónimos de epílogo. Hay 4 términos que son antónimos de epílogo. ¿Cuál será el término excluido? Aquel que no es antónimo. Bien, vamos a trabajar ya. Tú sabes que el epílogo es la parte final, es el término, ¿verdad?, de una obra, epílogo. ¿Correcto? Sinónimo de término. Ese es el epílogo. El término, el final. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué palabras son antónimas de término. Tenemos exordio. ¿Por qué? Porque el exordio es el inicio de una obra. El exordio es el inicio de un discurso de una obra. ¿Correcto? El inicio es el comienzo. El preámbulo es el inicio. Y el prólogo, el comienzo de un libro. Entonces, miren, este de aquí es antónimo, este también es antónimo, lo propio aquí y al final también. Muy bien, ¿cuál de ellos no es antónimo de epílogo? La respuesta, claro, es la B. ¿Por qué? Porque este término más bien sería sinónimo. Sinónimo. ¿Estamos? No te confundas, por favor. Este es el caso de antonimia. 4 alternativas son antónimas del enunciado, excepto una de ellas. En este caso es sinónimo, pero puede ser que tenga otro significado, pero lo importante es que no sea antónimo, ¿correcto? Ese es el caso de la antonimia. Escúchame bien, para que en tus tareas puedas reconocer los casos y anotarlos y seguir teniendo muy buena nota, ¿ya? Pasamos al tercer caso. Es una mixtura, ¿ya? Este caso es una mixtura de los 2 anteriores. Este es uno de los casos que cuando ha venido un examen de admisión en ciertas universidades ha generado más de una confusión, ¿no? Y ha llevado al alumno a que marque mal o en todo caso se abstenga, ¿ya? Y no vaya aprovechando el puntaje que requiere. Bien, tenemos el encabezado, en este caso fortuito, palabra base fortuito. Bien, ¿qué dice este caso? Acerca de fortuito, tenemos 5 alternativas. Entre ellas tenemos sinónimos y antónimos de fortuito. Sinónimos y antónimos de fortuito. Y uno que no tiene nada que ver con ello. ¿Estamos? Vamos a reconocer. ¿A qué llamamos fortuito? Fortuito es aquello que ocurre de modo accidental. ¿Estamos? Fortuito, sinónimo de accidental. Accidental, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver. Analítico, bueno, analítico es lo detallado, lo minucioso. No, hasta ahí, vamos, no tiene nada que ver con la forma como acontecen los hechos, ¿verdad? Esto es una manera como ocurren los hechos sin que nadie se lo proponga. ¿Estamos? Entonces, analítico significa detallado, detallado. Vamos a seguir analizando, detallado, ¿eh? Muy bien. Casual, ya, este es sinónimo de fortuito, sinónimo del enunciado. Planificado. Planificado es el antónimo. ¿Por qué? Porque si esto es lo accidental, lo planificado es aquello que ha sido pues muy pensado, con anticipación. Entonces acá viene a ser antónimo. ¿Correcto? Imprevisto.
es lo que ocurre sin aviso. Entonces, esto de aquí es el término imprevisto es sinónimo. Meditado, lo mismo que planificado, es antónimo. Observarás tú, pues muchachos, que en este caso, tengo dos sinónimos de fortuito y dos antónimos del mismo término. Entonces, ninguno de ellos será. Entonces la respuesta será, muchachos, analítico, que no tiene nada que ver, ni es sinónimo ni es antónimo. Recuerda ese caso de la sinonimia, antonimia, ¿ya? Es un caso que muchas veces lleva a confusión al alumno. Algunos alumnos se preguntarán, profesor, ¿tiene que ser dos sinónimos y dos antónimos? No, puede ser un sinónimo y tres antónimos, pueden ser tres antónimos, un sinónimo, pero siempre vinculado al significado. La respuesta es el que no tiene nada que ver con esa acepción. ¿Estamos? Ojo, ojo con este caso, ¿ya? La sinonimia, antonimia. Bien. Pasamos al cuarto caso, caso de la polisemia. ¿Qué es la polisemia? ¿Ya? Es la multiplicidad de significados, ¿correcto? Hay palabras que tienen diversos significados en el castellano. En este caso, vamos a ver, muchachos, el término base es brillante. Si buscamos brillante en el diccionario de la Real Academia, brillante tiene tres significados, ¿ya? Es un término polisémico, ¿correcto? Vamos a señalarlo, ¿ya? 1, 2 y 3. En el primer caso, brillante significa que despide brillo, que despide luz, ¿ya? Sinónimo, destellante, que despide luz, que despide brillo. En segundo lugar, llamamos brillante a todo aquello que destaca, lo brillante, lo destacado. Ejemplo, en tus tareas, de las 20 respuestas tienes 20 aciertos. Entonces, un trabajo brillante, un trabajo destacado, ¿correcto? Y la tercera acepción de brillante se refiere pues a un tipo de diamante, ¿no? Dice, le entregó una sortija de brillante, con un diamante allí, ¿correcto? Son tres acepciones. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver esta alternativa, ¿ya? Luminoso. Si te das cuenta, la alternativa A se refiere pues a la primera acepción, ¿correcto? La A pertenece a la primera acepción. Sobresaliente se refiere a la segunda acepción. Estamos acá hasta la B. Destellante, que despide destellos o brillo, ¿correcto? Las estrellas son astros brillantes, destellantes, luminosos. Entonces la C pertenece a la primera acepción, la C. Relumbrante, correcto, es sinónimo también de luminoso, correcto. Rutilante, pertenece a la primera acepción. Y la E, resplandeciente, pertenece también a la primera acepción. Entonces, si te das cuenta, los 5 términos son sinónimos de brillante, pero 4 están referidos a un campo semántico, mientras que uno está referido al otro significado, al otro uso. Entonces está marcando una diferencia. Ese es el término que se debe excluir. En este caso, sobresaliente, ¿ya? Este es el término, porque está, si bien es cierto, es sinónimo de brillante, pero no acompaña a las demás en la acepción, ¿correcto? Tiene que ver, pero en otro sentido, no del brillo en el sentido físico, sino en un sentido pues de la importancia, ¿correcto? Tiene que ver con el sentido de lo descollante, ¿correcto? Lo que está por encima de lo común. Bien, este caso también es muy complicado, ¿correcto? Hay que saberlo entender. Cuando trabajes tus tareas, tienes que siempre valerte de un buen diccionario. ¿Estamos? Bien, proseguimos. Pasamos al siguiente caso, hiperonimia. Ese término nos parece muy conocido ya, ¿verdad o no? La hiperonimia, lo habíamos señalado ya en clases anteriores, es la relación entre el género y sus especies, ¿no? Relación de género a especie. Esa es la hiperonimia. Vamos a ver, el término base en este caso es insecto, ¿ya? El término base es insecto. ¿Qué dice la hiperonimia? El término base es un término general, es un género, ¿ya? Señala un género. Y encontramos de las 5 alternativas 4 especies de dicho género. 4 especies de dicho género.
¿Cuál se debe excluir, profesor? Aquel que no es una especie que pertenezca a ese género. Por ejemplo, en este caso, insecto. Vamos a ver los tipos de insectos. La libélula sí es un tipo de insecto. Es un tipo de insecto, ¿correcto? Entonces está dentro de este género. La hormiga es otra especie representante de ese género insecto. El escarabajo también es otra especie representante de ese género. La abeja, claro, profesor, muy bien, muchacho. Entonces, el término que nos queda es araña. La araña no es una especie del género insecto, no. La araña tiene otro género. Es una especie, sí, pero que pertenece al género de los arácnidos, ¿ya? Arácnidos es otro género dentro de los artrópodos, ¿correcto? Muy bien. La araña pertenece a los arácnidos, por lo tanto no es un insecto. Al no ser un insecto, entonces esa es la respuesta. Araña. Bien. Este tipo de ejercicio tiene que ver mucho pues con la cultura general, ¿correcto? Siempre hay que estar leyendo, ¿no? Con mucha inquietud y afán de conocimientos. Pasamos al siguiente caso. Tenemos la cohiponimia. Recordarás que es la cohiponimia, profesor, es la relación entre las especies, ¿no? Relación entre especie y especie de un mismo género, ¿correcto? Relación entre especies de un mismo género. Bueno, en este caso yo señalo dos, pero sabes que pueden ser muchas especies que comparten esa categoría o ese género, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Si es la relación entre especies, la sociología entonces será una especie, ¿cierto o no? Este es el término base. Es una especie. Ahora, hay que identificar. ¿Especie de qué, profesor? Ah, muy importante, ¿no? ¿Especie de qué? Para poder entender que el otro término también es, ¿no?, su cohipónimo. La sociología es una disciplina que estudia el comportamiento de los seres dentro de la sociedad. Y aquella ciencia, o las ciencias que estudian el comportamiento de los seres dentro de la sociedad, se denominan ciencias sociales, ¿no? Son ciencias sociales. Estudian las actividades y comportamiento del hombre en sociedad. Muy bien. Entonces, la psicología también será una ciencia social, ¿verdad o no? Del comportamiento humano, ¿verdad? Desenvolvimiento en la sociedad. La matemática no estudia el comportamiento humano. La historia sí. La historia estudia pues el accionar del hombre en el transcurso del tiempo, ¿no? Formando sociedades. La lingüística, obviamente, que estudia pues el comportamiento en la comunicación del ser humano, en el manejo de los signos. También es una especie de ciencia social. Y la ecología, que estudia pues el medio ambiente, ¿no? El comportamiento del hombre frente a su medio ambiente. Entonces, jóvenes, la respuesta será matemática porque no es una ciencia social, ¿correcto? Muy bien, esa es la relación de cohiponimia. Todos son especies, al igual que el enunciado, respecto de un género. El género en este caso será las ciencias sociales. Bien, muchachos, pasamos al siguiente caso, causalidad. La causalidad. Tú sabes que hay un principio, ¿verdad?, que mucho se da en la realidad, ¿no? Hay un principio de causa-efecto. Es un principio lógico que rige muchos comportamientos en la naturaleza, ¿no?, y en las acciones humanas. Está bien. Toda acción genera una reacción, ¿correcto? Entonces, esa es la causalidad, ¿correcto? Toda acción genera una reacción. Todo factor desencadenante trae como consecuencia un resultado o efecto. Vamos a ver acá. El enunciado es guerra. Sabemos lo que significa la guerra, sabemos qué tipo de conflicto es, ¿verdad? Y este conflicto genera consecuencias, genera secuelas, ¿verdad? ¿Qué genera la guerra? Mortandad. Imagínate, millones y millones de vidas perdidas, ¿no?, en estos conflictos armados. Entonces, si es una consecuencia, cumple. ¿Cuál es la que vas a marcar? La que no es consecuencia de la guerra. ¿Estamos? Este es el factor causal, o la causa, y acá encontramos los efectos. Bueno, como ese efecto entonces queda, no es la respuesta. La miseria, sabemos pues que muchos pueblos son desplazados y no tienen que comer. Estamos pidiendo
apelando a la misericordia de las naciones para que, ¿no?, los asistan, le den ayuda y protección. En el África los ejemplos sobran. Muy bien, entonces también es consecuencia ese efecto de la guerra. Entonces no es la respuesta, porque está cumpliendo la relación. Hay que marcar la que no cumple esa relación. ¿Bomba será consecuencia de la guerra? ¿Es un efecto que deja la guerra, deja bombas? No, ¿verdad? Estamos. No cumple la C. Sigamos analizando. ¿El odio será una consecuencia o efecto de la guerra? Sí, entre los pueblos pues, que participan en este conflicto, ¿no? Que es del resentimiento, el odio, correcto, muchas veces sentimiento de venganza, efecto y consecuencia. Y la destrucción, por supuesto, ¿no? También es consecuencia de esta catástrofe. Muy bien. La respuesta, por lo tanto, muchachos, es bomba. Bomba no es consecuencia de este conflicto. ¿Estamos? Muy bien. Recuerda, siempre marca el que no comparte la relación planteada en el ejercicio. El campo semántico planteado, relación causalidad, es decir, el enunciado de la causa, y hay 4 efectos o consecuencias. Marca el que no lo sea. Bien, pasamos al siguiente caso. ¿Ya? Le hemos llamado conceptual. ¿Por qué, profesor? Dirás tú, ¿no? Bueno, la respuesta es la siguiente. En el enunciado se plantea un término, ¿verdad? Y ese término tiene una definición, tiene conceptos menores que son utilizados para poder definir, ¿no?, a cabalidad su sentido. Esos conceptos que son necesarios para que este término general se defina, entonces permanecen. ¿Cuál se marca? El que no es necesario para que sea definido este término. Yo les pregunto, para definir terremoto, ¿qué términos utilizaríamos? A ver, muchachos, observe el ejercicio. Para definir terremoto, ¿qué términos utilizaríamos o necesitaríamos? ¿Correcto? Vamos a ver. Para poder llegar a la respuesta, pregúntate, ¿qué es un terremoto? Ah, profesor, un terremoto es una sacudida violenta, ¿correcto?, de la corteza terrestre. ¿Ves? Estos 4 elementos A, B, C y E son necesarios para definir este término. Son conceptos necesarios para que la base sea definida. Entonces, son necesarios, están en el campo semántico. Tienes que marcar el que no es necesario. Esta es la respuesta, ¿correcto? Para definir terremoto no usamos el término heridos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como tú podrás entender, y ya la clase anterior lo habíamos señalado, existen muchas formas de vincular las palabras, muchas maneras de asociar las palabras. ¿Estamos? Y a mayor práctica vas a desarrollar esa habilidad para establecer nexos, vínculos claros, precisos, ¿verdad?, entre los términos. Y eso nos va a dar mayor flexibilidad de pensamiento. Bien, muchachos, no son los casos, hemos colocado aquí, ¿no?, 8 casos, pero no son los únicos, existen muchos más, ¿ya? Bien, por motivo de tiempo hacemos una pausa en nuestro video y regresaremos al instante. Permiso.